muchas gracias, Señor, por esta tarde que nos regalas. Señor, gracias por este momento, este tiempo que nos das, Señor, para honrar tu nombre, Señor, glorificarte, Señor. Para entrar en tu presencia, Señor, con gratitud, con alabanza, con mucho gozo, Señor, porque nos permites el privilegio de conocerte, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan especial, Señor. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso también para con nosotros. Eres fiel y grande es tu misericordia y grande es tu bondad, Señor. Gracias por la misericordia que nos has tenido en este día, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande que nos ha regalado la vida, nos ha regalado la salud, Señor. Alimentos hemos tenido, Señor. Gracias por tu paz, gracias por la lluvia que cae a la tierra también, porque en ella muestras tu misericordia también, tu amor para con la humanidad, para con los animales, para con todo, Señor. Estamos muy agradecidos porque aún de todos tienes cuidado. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de las aves del cielo, de los lirios del campo, de todo lo que hay alrededor, Señor. Y cuánto más de nosotros también, Señor, que estamos ante tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan especial, por ser tan maravilloso, Señor. Y queremos glorificar tu nombre en esta hermosa tarde, Señor, este principio de semana que empezamos en tu presencia, glorificando tu nombre, Señor, y exaltándote y dándote gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor. Queremos decirte que hemos venido a loar tu nombre, Señor. Loar tu nombre. Este tiempo de servicio lo colocamos en tus manos. Y que todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, que nuestras palabras no sean las nuestras, Señor, sea tu espíritu, porque somos espíritus, Señor. Tú nos has creado siendo espíritu y todo lo que hagamos aquí tiene que ser guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo su Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor.
Gracias, Señor, gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permite adorarte y glorificarte, porque nos permite llegar a tu trono, Señor, a tu trono de gloria. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, glorioso, maravilloso, y asimismo nosotros queremos ser santos como tú eres santo, Señor. Vamos a cantar el número 2 del himnario. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 de numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postran, bañadas de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres sincera. Santo, 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 por más que esté velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tu obra, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a ser obedientes al Padre. Ayúdanos a ser obedientes al Padre como lo fue tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que su doctrina
nos va transformando cada día. Que su doctrina y su santidad, su pureza, su ejemplo, tiene que crear un efecto de transformación en nuestra vida, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos a nuestro Señor Jesucristo y producir esa obra perfecta en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores, a quitar de nosotros lo que no es de la imagen tuya y poder agradarte en todo momento. Gracias, Señor. Tú eres santo y así como tú eres santo, queremos cumplir a tu palabra que dice: sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra. Amén. Estamos hablando de el reino de Dios. Estamos meditando sobre este tema, el reino de Dios, y Dios quiere que nosotros cada día vivamos ese reino. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios, hermanos? En el reino de Dios pues estamos creciendo, en el reino de Dios también estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Cuántos están aprendiendo el reino de Dios? Tenemos que aprender, amén. Tenemos que estar aprendiendo porque el reino de Dios nos transforma. Tiene que transformar nuestro espíritu, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser transformado y tiene que ser de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que vayamos a Juan capítulo 3. Juan, el capítulo 3. Juan, el capítulo 3, un pasaje muy conocido, y ahí habla del reino de Dios, del reino de Dios. Y vamos a leer, vamos a ir a la medida que vamos meditando en esta palabra, pues vamos leyendo, amén. Vamos leyendo y quiero que nos concentremos un poquito en 3 versículos específicamente, más o menos donde el Señor Jesucristo habla también del reino. Bueno, el versículo 3 dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra nacer, y hemos estado aprendiendo, y para corroborar, y el domingo hablábamos un poco también del hecho de que hay doctrinas falsas que creen que nosotros nacimos pecadores. O sea, es una doctrina falsa que dice que nosotros nacimos siendo pecadores, que la naturaleza pecaminosa o el pecado original, y que usted nació siendo un pecador. Y que desde el mismo momento, o sea, entonces esta doctrina dice que la genética ya viene contaminada, que se contaminó desde Adán, entonces viene una genética contaminada, y de ahí es donde a veces hay personas que se justifican y a veces hay la justificación de decir: no, pero es que no soy yo, como decía el apóstol Pablo, como se interpreta también más: no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Porque no soy yo, es que yo no lo hago, es que soy inocente, es que soy inocente de eso. Entonces, ahí también cuando se dice, muchos que dicen que el que inocente peca e inocentemente se condena, eso no lo dice la Biblia. Nadie peca inocentemente, ni se condena inocentemente, mucho menos. Siempre hay una conciencia, siempre hay una conciencia.
Entonces Dios nos ayude a entender. El que no naciere, la palabra nacer, voy a mirar los derivados o los sinónimos de la palabra nacer. Significa procrear, tener o venir de una descendencia. Eso significa nacer. Venir de una descendencia. Vino, o sea, apareció. La palabra nacer también significa dar a luz. Pero cuando el niño nace, y estamos hablando de la descendencia, de que un niño nació, el nacimiento natural. Cuando un niño nace, viene de alguna parte. Viene de una descendencia. Pero aquí el Señor se estaba refiriendo a nacer de nuevo. Entonces, nacer significa venir de una descendencia. Significa nacer de nuevo, significa regenerar. Poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Volver al estado original. Amén. Nosotros, ¿de dónde venimos, hermanos? Del cielo, ¿cierto? Del cielo. Usted. Entonces, el pecado nos ha deteriorado, ¿cierto? Que el pecado deteriora al ser humano. Amén. El pecado corrompe, el pecado daña. Entonces, por eso la necesidad de nacer de nuevo. O sea, de volver al estado original. Estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Se necesita volver al estado original. Él estaba hablando en términos claros. Es necesario. El que no naciere, el que no volviere al estado original, no puede ver el reino de Dios. Amén. También significa hacer que una persona abandone hábitos o conductas perjudiciales moral y éticamente. Eso significa regenerar, ¿cierto? Cuando una persona dice, oiga, se regeneró tal persona que era un drogadicto, se regeneró tal persona que era un borracho, se regeneró. De hecho, no solamente el ser humano necesita ser regenerado de la borrachera, ni de la drogadicción, ni de nada, de todo, ¿cierto? Lo que sea pecado. Porque uno dice, uy, no, terrible ese pobre, cómo está sumido en la borrachera, pero qué tal que uno esté sumido en el chisme, uno esté sumido en la murmuración, uno esté sumido en la mentira, uno esté sumido en mirar cosas que no debe. ¿Cierto que sí? Ese es el estado. Uno mira humanamente a nuestra manera, cuando somos mentes humanas prejuiciosas, miramos ciertos o determinados pecados con más asombro. Pero Dios nos ayude, ¿cierto? Todo lo que sea pecado es una degeneración. O sea, degenera la imagen de Dios. Entonces, eso significa regenerar. Significa restablecer algo que se degeneró. Oiga, restablecer algo que se degeneró. O sea, habla de gen también, de genética. Se degeneró, se dañó la genética. Se degeneró. Restablecer algo que se degeneró. Significa engendrar. Nacer significa engendrar. Mire que también es la palabra gen. Todo lo que sea gen viene de genética. Engendrar, que significa dar existencia a una persona y traerla de donde se originó. Significa concebir algo que se ha formado y originado desde su misma idea. ¿Y de dónde fue originado y formado usted? Del corazón de Dios, ¿cierto? O sea, desde la eternidad. Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, pensó en usted. Amén, gloria a Dios. Lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Si eso ya estaba en la mente de Dios. No algo, yo diría, hermano, que fue trascendental, el pecado de Adán. Pero usted, eso nunca lo cambió. Que sí cambió las cosas porque tuvo que venir Cristo para regenerarnos. Pero que
alguien nazca genéticamente contaminado es una mentira. No hay sustento bíblico ante eso. Amén, amén. Es completamente equivocado. Entonces, regenerar, volver a generar, significa regenerar, ¿cierto? Volver a generar. Viene de genos, de linaje, género natural, pero la naturaleza de nosotros es divina. Naturaleza divina. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo todo eso a Nicodemo. Le dijo, es necesario, o sea, el que no naciere, o sea, el que no se regenerara de nuevo, el que no cambiara esa genética, el que no se regenerara, el que no se restableciere, el que no engendra, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Y la palabra de nuevo significa, mire, uno dice de nuevo es como hacer algo nuevo, algo que no existía. Pero la palabra nuevo no viene de no existir, sino la palabra nuevo en el griego significa de lo alto, de arriba, desde el principio, desde su origen. O sea, de algo que ya está hecho, pero que se dañó por el pecado. Eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. El que no se regenerare para volver a donde vino, no puede ver el reino de Dios. Tan hermoso, ¿cierto, hermano? Tan hermoso. Eso es lo que Dios quiere hacer cada día de nosotros. Mire, Gálatas 6:15. Vamos a mirar unos versículos en Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. O sea, un renacer de donde vino. O sea, un cambio, una regenetización, lo que hemos llegado a decir. En Cristo Jesús ni la circuncisión. Porque nosotros creemos, no, tenemos que hacer ciertos determinados actos. Los judíos creían que con circuncidarse ya. Hasta el día de hoy lo hacen, circuncidan, entonces eso nos hace hijos de Dios. No, es una nueva creación, una regenetización es lo que vale. Amén. Amén. Hermoso, ¿cierto? Amén. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Él os dio vida. O sea, cuando estaban muertos, porque el pecado, ¿cierto que el pecado nos mata? Amén. El pecado nos mata, el pecado va matando en vida al ser humano. Claro, la paga del pecado es la muerte. Y eso se lo dijo el Señor a Adán. El día que pecares, es cierto, y eso se lo sigue diciendo a todos. Amén. El que peca muere. El alma que pecare, Esta morirá. pero si no pecare, lo que decíamos el domingo, ¿cierto? Si no pecare, cumple un niño tan hermoso, si no pecare, ¿qué? No, si muere en salvación. O sea, cuando el Señor pide cuentas de un niño pequeñito, eso es inocente, en salvación. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso, hermano, es la esperanza. Es la esperanza más clara del Evangelio. Que nosotros, el alma que pecare morirá, el que no pecare no morirá. Entonces no carga con ninguna culpa. Entonces, es claro. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Ese es el nacimiento, nuevo nacimiento, ¿cierto? Cuando uno nace de nuevo está siendo lavado y está regenerándose, está recuperando el gen. El gen. Estado original. Amén. Por eso, 3:5.
3:5. Por eso, hermanos, cuando una persona, por eso es clarísimo, muy claro, que una persona tiene que dejar ese estado en el que se encuentra y cuando llega a Cristo. Por eso, un homosexual que reconoce realmente al Señor Jesucristo y nace de nuevo, llega a la conclusión clara y a la claridad de que yo soy un hombre. Por lo tanto, dejo lo que era, de que creí, el diablo me ha metido que era una mujer, y ahora soy un hombre. Porque esa es la regeneración, o sea, la genética, el Espíritu Santo, y está reconociendo por el Espíritu Santo, usted deje esa genética y cambie completamente. Y así todos los pecados. Por eso una persona en fornicación dice, dejo la fornicación porque mi genética no fue creada para la fornicación. Y sigo a Cristo. Pero la falsa doctrina le dice a las personas, usted puede seguir como sea, que usted es hijo de Dios. O sea, no podemos ser hijos de Dios con una genética contaminada de pecado. Eso no se puede. Eso no existe en el reino de Dios. Amén. Es clarísimo. Entonces, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primero el capítulo del 3 al 5, si me pueden leer. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios, amén. Dice que ¿cuál es mire, la doctrina del pecado original dice que nosotros tenemos una herencia pecaminosa, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí la palabra? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Reservada en dónde? En los cielos. En los cielos para vosotros. Gloria a Dios, hermano. Mire, a los que les evangelizamos les decimos, vuelvan al estado original. Ustedes no son seres humanos, ustedes son espíritus. Lo que pasa es que el diablo les ha hecho creer que son seres humanos. Nosotros no somos seres humanos. Nosotros somos espíritus. Venimos del espíritu. No que, pero es que es hijo de un borracho y de una prostituta. No importa. Ellos estaban en pecado. Ellos estaban en pecado. Pero ese niño nació santo, puro. Sino que pues se dejó contaminar. Pero usted, cada uno de nosotros nacimos siendo santos, puros y tenemos que volver. Mi esposa le estaba diciendo por allá a un muchacho, y no se acuerda de los versículos, pero le dijo, es que usted tiene que volver a ser como un niño. Usted cuando tenía, mire, voy a ponerlo como de esta forma. Una persona decía, es que la debilidad mía es mirar las mujeres. Miro las mujeres y tengo malos pensamientos, lascivia. Le digo a mi esposa, ¿y usted cuando tenía 7 años o 6 años, usted le pasaba eso? No, un niño tan inocente. Un niño de esos, ¿cierto? A todos los ven. Si naciéramos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cómo es? Dios mío, Señor, claro. Dios nos guarda con estos niños. ¿Cierto? Desde que empezaran a hablar, ya está bien. Y el Señor Jesucristo dijo, si no volvéis como qué, como niños no podréis entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que quiere Dios, que volvamos. Sí, amén. O sea, maduros, porque yo crecimos y todo para tomar con madurez, pero la inocencia del niño.
la pureza de los niños. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cómo ahí, con esas palabras del Señor Jesucristo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino? Tumbamos esa falsa doctrina del pecado original. Claro, Completamente. Ahí está claro, ¿cierto? Eso ya les doy la cita para que la tengamos ahí presente. Eso está en Mateo. Aparece como los tres evangelios primero, ¿cierto? Mateo 18:3. Y digo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No os volvéis y os hacéis como niños. Esa es la meta. Esa es la meta. Llegar a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y esta es la herencia, mire, esta es la herencia. Dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cada día, para estos tiempos, nos estamos preparando y tenemos que llegar a ser como niños. Dios nos ayude, ¿cierto? Qué meta tan bonita. Yo miro a los niños y esa es la meta. Esa es la meta, que nos volvamos así con ellos. Esa es la meta. Ellos dos están dormidos hoy. El más pequeño está despierto, pero así quiero ser yo. Oiga, bonito un cristianismo así, ¿cierto? Uy, Dios mío, volvámonos como niños. Pero nosotras quiero madurar. Y madurar lleno de una cantidad de cosas que no convienen, que son equivocadas, ¿cierto? Pongámonos como punto de referencia a nuestros hijos. ¿Cierto? Tenemos el mejor punto de referencia en la casa para decir quiero ser cristiano, y uno quiere para mirar a otros, quiere decirse, ¿cierto? Sí, Dios nos ayude, ¿cierto, hermanos? Dios nos ayude. Entonces, mire, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, siendo renacidos, amén, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. Esto es lo que nos hace llegar a ser como niños. Versículo 24, 23 al 25, hermano. Versículo 23 al 25. Le dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, la meta de predicar el Evangelio es que todos nos volvamos niños. Y que digamos, tenemos que renacer para esa herencia incorruptible. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito salir a decirle a la gente, oiga, usted es linaje escogido, usted es linaje, es que todos los que fuimos creados en toda creación de Dios, el linaje escogido, que se dejó contaminar y nos dejamos contaminar por el pecado y cambiamos el linaje, pero el linaje es escogido. Pero como decidió el ser humano hacer lo malo, pierde ese linaje. Pero el Evangelio produce que usted se regenetice, que así como nos hemos regenetizado nosotros, así pueden regenetizarse todas las personas que nos rodean. Gloria a Dios. Porque es que no son animales, son seres creados por Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
Gloria a Dios. Porque somos hechura suya. ¿Cuántos son hechura de Dios? Amén. Creados en Cristo Jesús, porque fuimos creados en Cristo Jesús. Y cuando habla de creados, allá, es que usted, lo que hemos hablado, hermanos, usted no viene desde el momento en que fue engendrado, mucho menos desde el momento en que nació. Ay, ¿cuál es su existencia? ¿No? 45 años, no. Yo tengo 45 años de haber salido a andar en este sistema. ¿Sí? De haber salido a andar en este sistema. Pero eso viene desde la eternidad. Se pensó. Somos, usted no se imagina, hermano, somos seres eternos, creados con eternidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A mí me impactó algo que dijo un siervo esta semana, que cuando un siervo de Dios lo usa, algo así, estoy como parafraseando lo que dijo, pero cuando un siervo de Dios lo usa, no es para ser un siervo ungido, sino para mostrar la gloria del que realmente es el ungido. Amén. Gloria del ungido. Somos creación de Dios desde la eternidad para mostrar la gloria del ungido aquí en esta tierra. Amén. Estamos mostrándolo a Él. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, segunda de Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios. Dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad, porque es que si somos eternos, fuimos quedados inmortales. Es que cuando uno muere físicamente, pues está en un descanso para después pasar al resto de la eternidad para la cual fuimos creados. Hermoso, ¿cierto? Entonces, La gracia que me fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Es que venimos desde allá, hermanos. Desde allá, con pensamientos, que es clarísimo. Venimos desde allá. Entonces, hermanos, dice, el que no naciere, el que no se reenergetizare de nuevo, o sea, desde allá, desde el cielo, no puede ver, no puede mirar, no puede evidenciar claramente o no puede experimentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, hermanos, el principio o la primera parte para ver el reino de los cielos es reconocer que necesitamos ser reenergizados, ¿cierto? Toda persona que se quiera convertir al Evangelio, primero es reconocer, por eso la importancia de predicar bien el Evangelio y hacerle ver a las personas el error en el que están. Cuando evangelizamos, evangelizar es eso. Es porque, ejemplo, hermano, yo siempre he dicho que Dios nos ayude, ¿no? El poder de la palabra es grande y yo no dudo de eso. Pero cuando nosotros de pronto llegamos y forzamos a una persona, bueno, repita conmigo esta palabra. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y la persona está repitiendo, pero sí se está repitiendo. A veces no. Está repitiendo. La persona está dentro de ella. Pues vamos a repetir. Y entonces nosotros decimos, ya se convirtió. Porque esa persona ya nació de nuevo. No, porque si esa persona, listo, yo recuerdo que el
pueblo hacían unas campañas al aire libre y el predicador, repita conmigo estas palabras, iglesia, persona, mire ustedes los que están allá, repitan conmigo, vengan para acá. Y algunos ya, como había más atrevimiento y los hacían llegar y a veces había hasta bazar en el pueblo y en la noche uno los veía esos que allá repitieron tomando cerveza y bailando. ¿Qué regenetización puede haber en eso si siguen en los delitos y pecados? La importancia es hacer ver, arrepentidos, decía Juan, arrepentidos, decía el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido es el primer paso, eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. El que no se regenetizare no puede ver el reino de los cielos. O sea, la primera parte que le estaba diciendo era esa. Si usted no cambia esa genética, usted no puede ver el reino de los cielos. No lo puede ver, es que ni siquiera verlo. Y entonces, ahí dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo estaba mirando Nicodemo? De una manera ¿qué? Natural. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, ¿será que Nicodemo estaba pensando de manera natural? Sí, amén. Natural, ¿cierto? Mira, la palabra natural significa de naturaleza baja, animal. De naturaleza baja, animal. Prácticamente Nicodemo pensaba como un animal. Y es que cuando uno peca es como un animal. ¿Sí? Todos los pecados, si uno analiza los pecados de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, todo eso es animalesco, hermano. Fornicación. La fornicación es un pecado animal, porque los únicos que tienen relaciones sin compromiso son los animales. El ser humano fue creado según la genética de Dios. Fuimos creados para que cuando tengamos relaciones tiene que ser con el compromiso llamado matrimonio. Entonces, hermano, suena feo, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Sí, suena feo, pero fornicar es natural y natural es animal. Adulterio. Los animales son los que son adúlteros. El toro montó una vaca y se va a desmontar otra, como no tienen compromiso, son animales. Adulterio, lascivia es animal, y ahí empieza a haber lascivia, una cantidad de orgías. Eso sí que es peor de animal. Eso sí que es animal. Los únicos que tienen orgías son los animales. Envidias. Claro, ¿cierto? Están comiendo, un perro está comiendo y se le arrima el otro y se forma la pelea porque no pueden dejar de tocar lo que les pertenece. Y todos los pecados, si usted analiza, oiga, ¿qué animal practica esto? ¿Qué animal practica esto? Y usted le va a sacar un zoológico completo a todos los pecados de las obras de la carne. Hechicerías. Uy, hermano, Dios nos guarde. Hay que orar por Colombia, hermano. Resulta que la señora esa que anda por allá, que va a ser candidata de la vicepresidencia, hicieron un ritual con productos de la canasta familiar, como el plátano y todo eso, y haciendo allá. Hoy vi un amigo publicó eso. Ritual. Hechicerías. Atando a Colombia a la maldición de la pobreza y de la miseria. La ruina. Rituales hechiceros. Y mucha gente siguiendo esa corriente. Dios nos ayude.
dé sabiduría, hermanos. Amén. Podamos orar en este tiempo y hacer lo que Dios nos manda. Lo que Dios nos manda hacer, hermanos. Hay que orar por Colombia muchísimo. Amén. También la iglesia y Sí, el mal en trato. claro, hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, dijo Nicodemo, para él nacer era desde el vientre de la madre. Para Nicodemo nacer era desde el vientre de la madre. Uno nace desde que nace el vientre de la madre, pero el Señor no estaba pensando en eso. De hecho, el Señor ni siquiera entró en detalles con Nicodemo. No empezó, oiga Nicodemo, espérese un momentico, usted como que está equivocado, usted espere, venga, me lo explico otra vez voy a... No, el Señor no entró en detalles con Nicodemo porque inmediatamente le respondió, ¿cierto? Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, a usted como que toca explicarle más claramente porque usted no entendió. El que no naciere de agua, ¿qué es el agua? La palabra de Dios. Y el Espíritu, que es el que nos ayuda a comprender esta agua, no puede entrar. Ahora, segundo, primero, para ver el reino, tenemos que reconocer que estamos contaminados, que nuestra genética está contaminada y necesita ser regenerada. Segundo, para entrar, tenemos que lavarnos por la palabra. Tremendo, ¿cierto? Eso es lo que significa discipulado. Discipulado. El primer paso para recibir al Señor Jesucristo es reconocer que tengo que arrepentirme. Y el segundo paso es llenarnos de esta palabra para poder entrar en el reino, porque un cristiano que solo reconozca y que no tenga palabra no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Eso es tremendo, hermano. Eso es hermoso también. Eso es hermoso. Porque ¿qué dice Efesios 5:26? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia, amén. La iglesia, ¿cómo se santifica? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Hoy estamos santificándonos, amén. Amén. Al principio cantábamos santo, 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 y Dios quiere que seamos santos. Aquí, cada vez que usted viene, se está santificando. Y cada día nos estamos santificando por la palabra, hermanos. Cuando reconocemos que necesitamos cambiar cosas. En la mañana hablábamos algo por ahí por WhatsApp con el pastor y yo le daba gracias a Dios porque sus consejos y cosas que yo tengo que cambiar me santifican a mí. Cada vez que yo digo, esto no está bien en mi vida, tengo que quitarlo y tengo que meter esto en mi vida que va de acuerdo a la palabra de Dios, me estoy santificando. Amén. Triste que muchos no quieren santificar, no creen tener la razón y no se santifican. Cada vez santificarnos es reconocer que tengo una mancha y que tengo que limpiarla. Usted cuando va, mire, de hecho la misma palabra en griego, santificación, significa limpieza por medio de una blancura de agua y de productos para blanquear. Cuando usted está lavando la ropa y a veces la está restregando, está santificando la ropa. Eso significa en el griego original la palabra santificación. Un restregar a veces toca más duro, ¿cierto? Ya le toca echarle ciertos productos más fuertes. O golpear con manduco, como dicen por allá en la costa. Golpear para hacer un proceso de blanqueo. Yo le digo porque los uniformes de mi esposa toca a veces llegan, cuando llega por allá de revisiones, a veces se bajan, a veces barro, a veces grasa de los carros, entonces llega uno y dice, uy, esta ropa toca santificarla bastante. Cuando uno lavaba a mano, golpeando. Sí, yo me acuerdo que mi mamá allá en un lavadero que había en la finca al lado de abajo, ¡ta! 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 Allá como que eso funcionaba, ¿cierto? Yo creo que los expertos sí también. Sí. Y ahora las lavadoras, Ahora no se usa eso. no, ahora todo lo echamos. Dejamos el remojo, sí. Y Y ahora hay muchos productos. Detergente, ropa color. Sí.
Entonces eso es santificar. Y Dios tiene que hacer eso por medio de su palabra, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, oiga, mire, tremendo. El domingo la palabra nos santificaba en la tarde diciéndonos que teníamos que dejar, ¿cierto? Santificarla. Pero no esto, sino lo que viene de aquí, y esto simplemente que va a funcionar solito, porque está acá. Esto tenemos que regenerizar nuestra mente para que nuestras palabras sean las correctas. Amén. Hermoso. ¿Cómo nos regenetiza la palabra? ¿Qué dice Juan 15:3? Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta es una responsabilidad tremenda este versículo. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor lo está asegurando. Amén. Hermanos, si no estamos limpios todavía por la palabra, entonces se ha perdido tiempo. Pero si ya empecemos a recordar, oiga, tal cosa me dijo la palabra, tengo que estar limpio. Y si todavía está la mancha ahí, pero yo estoy sensible por la palabra, fácilmente, como decía la hermana ahorita, cuando dejamos la ropa en remojo, es tan fácil después, al otro día, lavar y sacarle un sale solito, hasta con la sola agua, que ya se dejó en remojo. Eso es lo que hace la palabra. A veces nos toca quedarnos en remojo, porque a veces nos cuesta dejar ciertas cosas, hermano. Hay ciertos esquemas mentales que uno dice, pero Dios mío, pero es que tampoco es para tanto. Cuando de pronto decimos, tenemos un problema con alguien, y uno como que no considera, ay no, pero es que yo creo que eso tampoco es tan malo, yo no hablarle, yo no, voy a dejar así. Sin embargo, uno queda como en remojo, usted se queda pensando, bueno, todas estas, pues sí, y cuando habla de pronto habla con la persona y se hacen las paces y todo, y fue como fácil, es porque hubo un remojo. Pero cuando uno no queda en remojo, hermano, uno se vuelve tan duro. Dice, no, señora, es que yo tengo la razón. Es que yo tengo la razón y yo, que venga y me busque, y eso todavía le toca argumentarme en las cosas, y no, yo no cambio. Y así ciertas cosas, muchas otras cosas, que a veces no nos damos cuenta, pero el Señor quiere que nosotros seamos limpios por su palabra. Amén. Entonces, el Señor le dijo así a Nicodemo, sigamos ahí con la conversación. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra carne en el griego significa animal. O sea, viene del griego sarx, que significa animal. Y mire lo que significa, opuesto al alma y al espíritu. Opuesto al alma y al espíritu. Naturaleza humana y debilidades, pasiones, ser humano carnal. Eso significa carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso que me lo dijo, porque el espíritu es contra la carne Y la carne es contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que hicieron. Claro. Entonces, lo que le dijo, el Señor le respondió claro a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no se estaba refiriendo, porque el Señor nunca, para Él, nosotros no nacimos el día 14 de enero. Para Él nosotros nacimos en el cielo. Él no se puso a entrar. Yo no le voy a explicar a Nicodemo que, ay, venga, le explico, Nicodemo, es que venga, le digo, que es que usted piensa que es que usted como me dijo que uno tiene que entrar en el vientre de la madre y nacer, y no. Lo que es nacido de la carne, el Señor estaba hablando en términos espirituales. Y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que es nacido de la carne? El pecado. La naturaleza, lo opuesto. Mire que la palabra sarx, carne, significa opuesto al alma
y al espíritu, que son las que se contaminan para perdición. Esto simplemente obedece como un esclavo a lo que hay en el espíritu y en el alma. ¿Cierto que sí? Alguien me preguntaba sobre la creencia de que porque esas son preguntas que hacen, Señor, ¿a dónde voy? Y el pastor, es que donar cuando morimos, ejemplo, donar los órganos, esto es pecado. Y segundo, donar sangre es pecado. Que se dice que usted, es cierto que es una pregunta que parece simple, pero usted tiene que argumentarla bien, porque es pecado. Hermano, usted después de que muere, y el Señor me dijo, me envió y me dio la palabra que dice allá en 1 Corintios capítulo 15, ya se las... Mire lo que dice 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí está. La sangre y la carne, los órganos, la carne, esto, cuando hablamos de carne también, no pueden heredar el reino de Dios. A eso se refería Pablo ahí. A carne también de esto. Ni la incorrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que hereda el reino de Dios y qué es lo más importante para heredar el reino de Dios? El espíritu y el alma. Porque el espíritu es el espíritu, el depósito de Dios que traemos desde antes de la fundación del mundo. Y el alma es el pensamiento, la voluntad y las emociones que vamos adquiriendo a medida que vamos. Si nosotros tenemos la genética del espíritu, nuestra alma no se puede, no debe contaminarse. Amén. Entonces, esto se pudre. Entonces, hermano, si a usted le examinan la sangre, yo le decía a la persona, si usted le examinan allá la ciencia médica, la sangre que está buena y puede donar, ¿se puede donar sangre? Pues no peca, claro. Y pues hermano, después de que nos muramos, si los ojos le sirven a alguien, pues yo no sé, Señor, yo no me complico la vida por eso. Y es gloria a Dios que nos salvemos, ¿cierto, hermanos? Y ya, eso ya será otra cosa, que no se lo vayan a sacar en vida como hacen hoy día los delincuentes, que matan gente para donar órganos y tráfico y todo eso, eso sí es pecado. No, hoy temblaba, ¿no? De un artículo que leí yo en una Biblia que tengo que acerca de los tratamientos con células madre, y eso es de los abortos. Terrible, claro, eso sí es pecado, ¿verdad? Dios nos ayude, hermano. Ustedes dicen que todos los cosméticos nos hacen con eso. Los polvos, Sí, los labiales, sí. todo eso lo hacen Terrible, con los bebés. terrible. Dios nos guarda. Sí. Claro, porque son células madre. Porque eso es muy puro, o sea, Sí. igual, para que presume el beneficio. Y las células madre las implantan, También. Sí. las implantan, y vale muchísima plata un tratamiento. Entonces, hermano, mire, dice, Jesús no entró con Nicodemo en el tema. Con Nicodemo en cuanto al hecho de dar a luz. Jesús no entró con esto. Él le hablaba de regenetización. Jesús le dijo a Nicodemo, usted nació del Espíritu y hay que regenetizarse o regenerarse porque usted no es carne, usted es espíritu. Y eso nos lo dice el Señor a nosotros también. Eso era lo que le estaba traduciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Usted no es carne, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de la naturaleza pecaminosa, pues es naturaleza pecaminosa. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le digo, por esto, mire, le dice el Señor, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, por eso le digo, no te maravilles
Por eso lo que le estoy diciendo, hay que regenerizar, hay que volver al principio, porque usted no es espíritu, usted no es carne, usted es espíritu. ¿Qué dice Génesis 5:3? Mire, el domingo leíamos un poquito de este versículo, Génesis capítulo 5. Vamos a leer desde el 1, ¿amén? Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones, o sea, de la genética de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿cierto? Que Dios hizo a Adán a imagen y su semejanza. ¿Qué dice el 2? Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán, después que engendrase 800 años y engendró hijos e hijas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, pero mire, hermano. Dice el 1, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿cierto? Adán lo hizo a semejanza de Dios. Y lógico, cuando él pecó, se dañó su genética porque pecó, se corrompió. Pero aquí dice luego el 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Y si usted mira ahí esa generación, hermanos, de ahí sale Matusalén, de ahí salen hombres piadosos, hombres, de ahí, de hecho, cuando dice que la tierra se corrompió y que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, sí, que de ahí surgieron los gigantes y que hubo entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si no estoy mal, es en el 6. Sí, en el 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, porque es que hay una teología, hermano, y esto yo no lo comparto, porque yo no lo veo en la Biblia, que se dice que estos hijos de Dios eran ángeles que se apareaban con las hijas de los hombres. Esto no. Los hijos de Dios son este linaje de Adán, cuyo hijo fue el primer Set. Y la palabra dice que Adán engendró hijos a su imagen y su semejanza. Ya Adán se había regenerizado, había vuelto, porque el 1 dice que Dios lo creó a su imagen y Adán hizo hijos a su imagen y a su semejanza. Hermoso, ¿cierto, hermanos? Hermoso. Claro, sí, eso es terrible, eso es aberrante, porque los ángeles no tienen esa naturaleza. Y de ahí yo he escuchado teorías de que los nefilí y que no sé qué, una cantidad de cosas, nosotros nos argumentaron una cantidad de cosas que no tienen sustento bíblico porque no son versículos sustentados, que dice que gigantes. Lo que pasa era que esa raza era muy pura. El pecado ha degenerado la misma raza humana, hermanos. ¿Cierto que sí? El pecado vuelve humanos a los seres humanos, por eso es donde se vuelven todas muchas cosas, pero si nosotros cumplimos la ordenanza de Dios y vivimos en santidad, aún nuestra misma apariencia física es hermosa. Es hermosa. Entonces, hermano, Dios nos ayude, amén. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, aquí vemos que Adán se regenerizó y creó hijos, engendró hijos a su imagen y a su semejanza. Romanos 8, vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén, amén. Ninguna condenación hay para los que están, los que no andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu, regenerizados en el Espíritu, amén. El versículo 5, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el 6, Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero lo que pasa del Espíritu es vida y paz. amén. Gloria a Dios, ¿cierto, hermanos? Dice, un poquito más adelante dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muchos dicen, no, pero es que Dios comprende mis debilidades. Si yo vivo en mis debilidades, no soy espiritual, soy carnal. Es que Dios entiende que yo soy débil, y Él me entiende, y Él me ama, y soy su hijo, soy su hija, pero yo soy débil. No, eso no es así. Porque si soy carnal, soy animal, soy de esta tierra, soy humano. Pero si soy espiritual, no puedo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es hermoso, hermano. El 13 y el 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿cierto? Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿De quién es hijo usted? Mire, usted se preocupa. Mire, tantos padres. Ay, vamos, muchos padres le toman a su hijo el ácido desoxirribonucleico. Y qué alegría decir, ese es hijo mío. ¿Cierto? Qué alegría. El pastor se sentirá muy alegre cuando vea a Samuelito, que es la misma fotografía, ¿cierto? Ya, este niño, es que, ¿quién dice que no es hijo de él? Y son iguales. ¿Y qué pensará Dios de nosotros? Cuando ve que la genética de nosotros es... Pero, ¿qué pensará Dios de nosotros si nosotros andamos en una cantidad de pecados y decir soy hijo de Dios? Pero no se parece a un hijo mío, dirá Dios allá, pero no se parece a hijo mío, es que no se parece a Cristo. Dios nos ayude, ¿cierto? Hermoso, hermano, Dios nos guarde. Segunda de Corintios 5, 17. Amén, gloria a Dios. En Cristo somos nuevas criaturas. Amén. 1 Corintios 6, 17. Por lo cual, salir en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se Ah, une al Señor, un espíritu es con él. Gloria a Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es genética, amén. Eso es genética. Un espíritu es con Él porque no somos carne. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu no es una forma de pensar, es en todo. Espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu genera el alma y el cuerpo, amén. El cuerpo simplemente le obedece. Gloria a Dios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y 1 Juan 3:9, para terminar. 1 Juan 3:9. Primera de Juan. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tremendo ese versículo, ¿cierto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque ¿qué es lo que permanece en él? De Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de él. Eso es tremendo, poderoso. Porque cada simiente, y mire hermano, de ahí viene la palabra semen. Semen, simiente.
semen, linaje, genética, genoma, ácido desoxirribonucleico, por allá dice la ciencia. ¿Y qué es? La del cielo. Eso es. Tremendo, hermanos, que definitivamente cada vez nos damos cuenta más de que no debemos pecar. No debemos pecar. Y así podremos ver y entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Dios nos ayude, amén. Hermano, para concluir, miremos a nuestros niños y volvámonos como niños. Hermosos. Y si de pronto se están portando mal, pues regeneticémoslos con la palabra para que sigan siendo esos niños hermosos, instruidos en el camino del Señor para llegar al reino de los cielos, que nosotros sigamos sus pasos. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Voy a pedir a la pastora que nos dirija en oración. En este tiempo ore por nosotros, la iglesia, el Señor y Dios nos ayude a ser mejores cada día. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de ti, agradecidos, oh Dios, porque tú nos envía tu palabra, Señor, para santificarnos, para perfeccionarnos, oh Dios. Gracias porque a pesar de que mucho tiempo veníamos, Señor, leyendo, tal vez somos de los que hemos leído y releído esta hermosa palabra, pero que hasta ahora, Señor, tú estás revelando a profundidad lo que es, lo que verdaderamente significa para nuestra santificación. Tú estás lavándonos, Señor, perfeccionándonos para el día del encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a obedecerla, oh Dios, en aquellas cosas, Señor, que necesitemos ser perfeccionados, aquellas cosas que necesites quitar de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerde, oh Dios, que no debemos pecar. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, Señor, y peca voluntariamente. Ayúdanos, Señor, para dejar todas estas cosas, todas esas obras de la carne de las cuales tú nos has hablado en esta noche, Señor. Son tantas las cosas que tú has revelado. Señor, te pido que nos ayudes. Ayuda a tu iglesia aquí en el último rincón de este mundo que necesita escuchar este mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ser perfeccionados para poder ver tu reino, para poder andar en tu reino aquí, Señor, y aún prepararnos para la eternidad gloriosa junto a ti. Amado Dios, yo no me quiero perder. Yo no quiero que mi familia se pierda. Yo no quiero que el remanente, que esta iglesia, que esta congregación se pierda. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Y aún, Señor, cuando ya hayamos salido de este lugar, oh Dios, permítenos meditar en estas cosas. Recuérdanos, oh Dios, de qué cosas tenemos que arrepentirnos para poder, Señor, tener esa convicción de que en verdad hemos nacido de nuevo. Oh Dios, gracias te damos. Gracias por tu siervo, Señor, que expone, que se dedica, Señor, a explorar, a ir a la profundidad, Señor, para podernos enseñar, oh Dios. Muchas cosas ignorábamos. Y en este tiempo, Señor, tú las tenías reservadas para revelarnos a nuestras vidas. Gracias te doy, bendícelo más, úsalo más, llénalo más de tu Santo Espíritu. Señor, y también nos hemos comprometido a clamar, Señor, por los hermanos que no están aquí. Mira a mi hermana Leila, oh Dios, se tuvo que quedar en su casa porque estaba afectada en su salud. Oh Dios, y humildemente nos pidió que clamásemos por ella. Padre amado, desde aquí en el nombre poderoso de Jesucristo, proclamamos palabra de sanidad, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder de la palabra proclamamos, Señor, que tú dices, he aquí que yo le traeré sanidad y medicina, le curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Permítele en esta noche descansar. Sana, Señor, porque por la llaga de Cristo ella es sana, y así todos los que están enfermos, los que
que están debilitados, oh Dios. Gracias te damos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Una feliz noche para todos. Amén.